Buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen en construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche tendremos como invitados a nuestra secretaria general electa del partido Morena y a Pedro Salmerón, compañero con quienes cada 8 días compartimos el néctar de la historia. José Antonio, ¿quieres hacer algún comentario en esta segunda etapa de este programa construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación? Sí, compañeros, compañeras, queremos lo primero señalarles que durante varios programas no estuvimos al aire, tanto Flavio como su servidor, y esto corresponde a que Flavio fue candidato a secretario general y lejos del comportamiento de algunos personajes que en muchas ocasiones aprovechan algunos espacios de manera parcial para poder incidir en algún propósito, nosotros pensamos que no era ético que el programa continuara en tanto Flavio estaba buscando un objetivo de carácter electoral. Por eso es que decidimos suspender durante varias semanas nuestra transmisión. Sin embargo, les queremos decir que aparte de la aventura que corrió Flavio, que como ustedes saben, finalmente fuimos en una primera etapa no seleccionados por el INE, cosa que nos parece totalmente inverosímil, pero aprovechamos para buscar ajustar este programa, para buscarlo enriquecer, y muy pronto les vamos a presentar nuevas propuestas, nuevas alternativas y mecanismos para hacer nuestro programa más atractivo. Por lo pronto, como lo ha dicho Flavio, esta noche estará con nosotros nuestro compañero, amigo y colaborador Pedro Salmerón, participando como invitado, y también tendremos a Citlali Hernández, nuestra secretaria general electa. Les agradecemos enormemente que nos acompañen en esta nueva etapa de nuestro programa de construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y tengan por seguro que vamos a tener un programa cada vez más dinámico, más atractivo y que aporte muchísimo más a lo que nos hemos propuesto, contribuir en un proceso de educación para toda nuestra militancia de Morena, para todos los ciudadanos que son parte de este proyecto y más allá. Les agradecemos mucho. Vamos con Citlali y con Pedro a construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Buenas noches a todas y a todos. Estamos en construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y estamos dialogando esta noche con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, electa recién designada por este proceso que desarrolló el Instituto Nacional Electoral, tan polémico, tan cuestionado. Y también está con nosotros a Pedro Salmerón. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Citlali, por participar esta noche. Abrazo, Flavio, abrazo, Citlali. Bienvenida, Citlali, qué bueno que tengamos la oportunidad de esta plática tan importante para nosotros. Oh, al contrario, un gusto, Flavio, Antonio, Pedro, un gusto estar acá esta noche. Pues entremos en materia y recientemente tuvimos una buena noticia que viene del sur, el triunfo del movimiento al socialismo en Bolivia, la recuperación de la democracia, la recuperación de la dignidad boliviana ante el golpismo, ante la derecha militar que prácticamente despojó a los bolivianos de un gobierno legítimo. ¿Cuál es tu primera impresión, Citlali, del triunfo boliviano? Mira, a mí me parece que es un triunfo doble o triple que nos pone muy contentos y contentas a muchas, porque después de un golpe de Estado, a todas luces, después de la manera brutal en la que trataron de tomar el poder, o lo tomaron por un rato, y bueno, que además es importante resaltar el papel que tuvo México en ese momento. Sin dudarlo, se le dio asilo y ayuda a Evo Morales y no lo decimos nosotros, prácticamente ellos mismos lo dicen, prácticamente le salvamos la vida.
Pasó un año pues de resistencias. Creo que se generó una lógica fascista contra los indígenas, contra el gobierno popular de Evo, contra el MAS. Y bueno, después de esta intervención de la OEA, del papel de Almagro, del golpe de Estado por parte de ese sector de la derecha, se ratifica en las urnas de manera pacífica el respaldo al gobierno del Movimiento hacia el Socialismo y de Evo Morales. Creo que hay una buena decisión al poner a Lucho Arce y al replegarse Evo. Y bueno, pues es un resultado que vuelve a ratificar que la voluntad del pueblo es mucho más grande que cualquier intento de minorías que se aferran al poder y que intentan entorpecer los procesos populares y de cambio. Y yo creo que da para el análisis profundo de muchas lecciones, es decir, Evo Morales, yo recuerdo que cuando estuvo acá, nos reunimos varios senadores con él, y él decía, yo no sé si regresar, y sé que si regreso me meten a la cárcel y sirva más ahí, o si hacerlo a la distancia. Y me parece que tomó una buena decisión de quedarse a la distancia, ser el coordinador de campaña. Sin duda, unificar al interior del MAS no creo que haya sido sencillo. Hubo candidato, un binomio, y todo el MAS se desplegó en torno a eso, lo cual después de un golpe y después de que todo el mundo se generó hasta desconfianza. Yo recuerdo que en algún encuentro interparlamentario les preguntaba a algunos compañeros del MAS sobre otros compañeros y me decían, bueno, quién sabe, no sabemos si siga con nosotros. Entonces se generó mucha desconfianza, por supuesto se generó un quiebre, y el que hayan logrado unificar, actuar de manera conjunta por un interés superior que era pues recuperar el gobierno, me parece que da muchas lecciones y sin duda es un logro de todos los militantes que buscamos la transformación en cualquier parte del mundo, y vamos a ver qué pasa también pronto con Ecuador. Creo que la lección es, podrán detener nuestras transformaciones, minarlas un poco, pero cuando el pueblo asume un proceso, más temprano que tarde, estará haciéndose presente y recuperando lo que ya conquistó, que es el poder popular y el gobierno al servicio de las mayorías. Pedro, Sí, Lali, sí. aprovechando, perdón, si me permite, Rueda, aprovechando la presencia de Pedro, yo quisiera preguntarle a Pedro la importancia del triunfo de Evo Morales en el contexto latinoamericano y en la historia latinoamericana, el significado un poquito de tu perspectiva de historiador de América Latina, el significado de América Latina y el significado de la bandera bolivariana en América Latina, con este triunfo de Evo. Mira, de Lucho, pero también de Evo, ¿no? Claro. El golpe de Estado en Bolivia fue un golpe de Estado clásico, por más que lo intenten ocultar o evitar. Un golpe de Estado que inicia, que arranca con el golpeteo mediático permanente. Los periódicos, los medios tradicionales juegan siempre un papel clave, ¿sí? En la preparación del campo, en la preparación del golpe de Estado, con la siembra de la mentira, la siembra del miedo y el anticomunismo galopante frente a un gobierno que de comunista no tiene nada, perdón, ¿sí? Pero es el argumento. Y esa es una estrategia que inauguró exitosamente Victoriano Huerta en México. Los golpes de Estado del siglo XIX, o los cuartelazos del siglo XIX, que no son lo mismo exactamente, ¿sí? Son distintos de cómo lo inaugura Victoriano Huerta. Porque Huerta lo inaugura montándose sobre esta campaña de medios, donde lo central es la campaña de medios, la campaña de desprestigio, de calumnia, la siembra del terror, a través de todos los medios vinculados a aquellos actores perjudicados por la transformación o por un gobierno reformista como era el de Madero. Se nos olvida que el de Madero sí fue un gobierno reformista, porque nos han dicho que no lo era. Es falso. Claro que lo fue. Y entonces hay una alianza de los afectados, pero que están siendo afectados en intereses ilegales, mezquinos y oligopólicos, sin duda, y eso lo puedo mostrar cuando queramos entrar en detalle, ¿no?
viene esta campaña de calumnia, de desprestigio y de siembra del miedo, y luego, de que ya se sembró el miedo entre un sector de la población, viene el golpe militar con los mismos argumentos, el golpe de fuerza. Y tras el golpe de fuerza, la siembra del terror verdadero. Frente a la propaganda del terror inicial, viene el terror verdadero, que es el asesinato de, en el caso de México, 600 dirigentes maderistas, y en otros casos, como los que siguen en Argentina, en Chile, en muchos lugares, el asesinato de hasta miles de partidarios del gobierno legítimo. Y eso que hizo Huerta lo siguen paso a paso después los grandes golpes militares. Ahora podemos decir que esta vez se repitió el ciclo de Huerta hasta en la temporalidad. Huerta duró 1 año y pocos meses, no en el poder, porque realmente nunca lo tuvo, sino en el gobierno. Meses en los que quiso seguir sembrando el terror, en los que lo sembró efectivamente a través de la guerra. La señora Áñez en Bolivia va a durar al final de cuentas 1 año y pocos meses, y la reacción de la gran mayoría del pueblo, en el caso de México de manera armada, en el caso de Bolivia, afortunadamente, a través de la recuperación democrática, demuestra a quienes sirven. El margen de la victoria electoral de Lucho y de Evo es tan espectacular que no les deja nada a los golpistas, ¿no? Entonces sí, para mí es mostrar que a lo mejor lo que nos muestra el caso de Bolivia, y ojalá lo entiendan en México los que quieren repetir el caso boliviano, aquellos que son profundamente antidemocráticos, que desprecian al pueblo, que odian la democracia, salvo cuando les conviene, a nivel meramente declarativo, que ya no está el tiempo de América Latina para golpes militares. Ojalá Bolivia nos enseñe eso a toda América Latina. Muy bien. Muy bien. Yo la verdad que combinando estos dos aspectos, por una parte tenemos América Latina nos está llenando de experiencias que enriquecen la vía mexicana. Y es evidente que ahí tenemos una fuente inagotable de experiencias que tendremos que retomar. Pero retomando la que para nosotros en este momento, según mi punto de vista, es muy cercana, es cómo pudiéramos nosotros, Citlali, retomar la experiencia de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, sobre todo de Brasil, para no repetir errores que pongan en entredicho las posibilidades de avanzar nosotros de nuestro propio proyecto transformador. ¿Qué experiencias serían las más relevantes para que no cometamos errores que se han cometido en otros lados y que nos podrían llevar a un proceso frustrado? Por lo pronto hay uno que te involucra a ti de manera directa, pero a todos nosotros de manera indirecta. Yo ubico que vamos bien con un liderazgo de Andrés Manuel que de alguna manera ha crecido ya más allá del proceso electoral. Hoy creo que ha crecido ese liderazgo. Tenemos un gobierno que con sus claroscuros avanza esencialmente de manera adecuada, pero tenemos una grave deficiencia en el aspecto del papel del partido. Todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Morena está muy por abajo de las expectativas en cuanto a su dirigencia. Andrés Manuel lo dijo claro cuando dice... Morena no, la dirección de Morena. Y poca dirección. ¿Qué tenemos que hacer, Citlali, para lograr que el partido no sea una rémora, no sea una ancla, no sea un estorbo en este proceso que hoy tenemos que enfrentar con todos los retos que significa en este momento hacer que avance uno de los proyectos que yo creo que más ilusión y más expectativa está creando en el mundo? Sí, fíjate que yo creo que llevamos 2 años sin aprovechar justamente ese aprendizaje, es decir, hay elementos comunes, tanto externos como internos. En lo externo, creo que todos los procesos de transformación que se han dado en América Latina y que se han detenido o que han entorpecido, tienen a medios de comunicación tradicionales, día y noche,
generando miedo, generando desinformación, atacando como nunca a los gobiernos progresistas. El sector empresarial, oligopólico, que con temor justamente también le invierte a la oposición política e incluso asume un papel político de confrontación contra los gobiernos. Y el tercero, un poco ligado a lo interno, si se debilitan los partidos o las herramientas para seguir informando, organizando, estos efectos de generar miedo, de provocar desinformación, tienen mucho impacto. Es decir, en la mayoría de los procesos de transformación de América Latina hay temas comunes en lo interior. La mayoría de los cuadros políticos se van al gobierno. El ejercicio de gobierno o el ejercicio parlamentario en sí mismo es muy absorbente, entonces dejan de asumir un papel como dirigentes, como militantes, se pierde a los liderazgos más grandes, que en este caso, en el caso de México, pues hemos perdido a nuestro principal dirigente porque él decidió irse a gobernar, tomar licencia del partido, y eso, bueno, genera una crisis, una ruptura que nos dice, bueno, ahora ¿dónde vamos? Al no tener cuadros dirigentes, al no tener algunos de los compañeros que han formado parte de la construcción de Morena y al dedicarse al gobierno, pues se deja un gran vacío. Y luego no hay una atención adecuada de formar nuevos cuadros políticos. Es decir, la mayoría de nuestros movimientos venimos de la oposición, de la resistencia, nos cuesta mucho trabajo llegar al poder. En el caso de México, como en el caso de otros procesos de América Latina, lo logramos de manera pacífica, de manera organizada, generando conciencia, luchando contra un sistema profundamente corrupto, contra un sistema electoral profundamente sucio. Y detuvimos, yo creo que hemos detenido, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Instituto Nacional de Formación Política, no hemos aprovechado estos 2 últimos años para generar nuevos cuadros políticos hacia una izquierda gobernante, que tengamos los mismos valores, principios, ideología de quienes venimos de la izquierda opositora en resistencia, pero que estemos preparados también para ejercer el gobierno, porque donde se generan rupturas complejas suele ser en las sucesiones. Por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador se coloca a Lenín Moreno como el sucesor de Rafael Correa, porque era el que más posibilidades tenía de ganar una elección. Y Lenín Moreno no tenía ni cercanía al proyecto, ni ideológicamente. Lo que cuentan los compañeros ecuatorianos es que, bueno, era el más carismático y el que más posibilidades tenía. ¿Y qué pasa? Llega al poder y traiciona. Y ahí se detiene la continuidad del proceso. En el caso de Argentina, no se salió a las calles a explicar que los programas sociales o las acciones de gobierno desde un enfoque de bienestar digamos, eran gracias a un proyecto diferente, a un proyecto distinto al de la concentración de la riqueza. Y entonces la gente decía, bueno, pues si yo ya salí de la clase baja y subí a la clase media y la derecha tenía un discurso más atractivo, bueno, pues yo votaré por la derecha para seguir escalando en el escalafón social, y no hubo un proceso de conciencia que permitiera quizás con mayor fuerza ubicar a la ciudadanía que eran 2 proyectos, el proyecto de concentración de la riqueza, el proyecto para unos cuantos y un proyecto de bienestar. Entonces me parece que hay muchos elementos comunes. ¿Qué toca Morena? Toca Morena ubicar que cargamos la responsabilidad no solo nacional y no solo regional, lo he compartido en muchos espacios. Yo fui presidenta de la Comisión Interparlamentaria México-Unión Europea, y en Europa también se mira a Morena y a la Cuarta Transformación como un proceso de cambio importante que genera esperanza en general en el mundo, porque si la Cuarta Transformación triunfa, es el ejemplo ante muchos de que sí hay una salida al neoliberalismo, una salida pacífica, una salida organizada, en un país además tan complejo como el nuestro. Entonces, creo que es evidente que la manera en la que hemos llegado hasta este momento en Morena
nos permite inferir que no ha habido claridad de los dirigentes de entender qué tanta responsabilidad histórica, política, social recae en nuestros hombros. Necesitamos seguir formando cuadros políticos, dirigentes, militantes, nuevos funcionarios. Hace poco Andrés Manuel lo decía en la mañanera, ¿no? Hay muchos funcionarios del viejo régimen que están ahí y él le da la confianza a los secretarios de cambiarlos o no, y resulta que no los cambian porque tienen a lo mejor mucha valía técnica, pero no están convencidos de nuestro proyecto. Y luego no soltar las calles. Creo que hay errores básicos cuando nos alejamos de las bases, cuando nos alejamos de las calles, porque el proceso nuestro es un proceso de revolución de conciencias y de nada sirve, o sí sirve, pero no se completa la transformación si el gobierno va avanzando y no viene acompañado de un proceso informativo, de organización de conciencia con el pueblo de México. Entonces, yo creo que hay muchos aprendizajes. En el caso de Morena no podemos permitir que sigamos inactivos, que sigamos confrontando. Creo que hablando del tema de las sucesiones, se adelantó muchísimo en México hablar de eso, y ahora pareciera para algunos que la disputa por el partido es la disputa por quién sigue después, sin pensar que igual y no hay después, si no somos capaces de consolidar la transformación, de fortalecer la organización social, de acompañar al presidente, de resistir o confrontar los embates de la derecha y de la reacción. Y bueno, finalmente con eso termino. Me parece que el tema de la judicialización, aunque tiene sus diferencias, pues lo vemos acá, ¿no? Se ha judicializado el proceso interno de Morena y muchas de las decisiones han quedado en manos de un tribunal electoral corrupto, de un Instituto Nacional Electoral enemigo y adversario de nuestra transformación, y estamos prácticamente a expensas de lo que decidan esos dos órganos electorales, que hay que decirlo, están sirviendo más a los intereses de unos cuantos que están al interior de Morena, que buscan administrar el cambio y no profundizarlo, y que buscan que Morena se jale más hacia un partido político más, que solo miran el partido como una caja de cargos, de dinero, de candidaturas. Afortunadamente hay mucho pueblo y hay mucha militancia para tan poca visión de algunos dirigentes, pero nos toca orientar, dirigir, fortalecer, animar incluso, porque hay un desgaste anímico de nuestra militancia, para seguir acompañando a Andrés Manuel López Obrador y el proceso de la transformación que tiene cada vez más simpatizantes y que Morena no ha sido capaz de capitalizarlo en el buen sentido para seguir caminando. Pedro, tú eres una voz crítica dentro del partido. Opinas permanentemente, das charlas, conferencias, entrevistas, y todos conocemos tu posición crítica. En este momento, cuando recibimos una buena noticia desde el sur, recibimos una mala noticia también desde el norte. Desde tu perspectiva crítica, ¿cómo sacudir a Morena para que no nos sucedan derrotas como la que acabamos de recibir en el norte de la República? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, creo que Citlali hizo un muy buen balance, pero hay cosas que no nos damos cuenta. La gente, mira, muchos en Morena y mucha gente que se dice que no es de Morena, pero que es obradorista y que es mucha, y hay que reconocerlo, que es mucha y que está muy enojada con Morena, en realidad lo que nos pasa es que nos formamos, y lo voy a decir con claridad, nos formamos en una visión de la historia que diseñó el PRI, que es la visión de la historia caudillista. La visión de la historia que habla de los grandes hombres y que saca de la ecuación histórica a los actores colectivos, a los pueblos, a las organizaciones, a la gente que luchó, a los 300,000 militantes de Morena que fueron a custodiar las casillas el 2 de julio de 2018, a los 50,000 militantes de Morena que recorrieron calle por calle durante años, y para darle todo el mérito de la victoria al liderazgo de Andrés Manuel. Y digo que lo voy a decir con precisión porque alguien dirá, claro, Salvador está criticando a Andrés Manuel. De ninguna manera. La rectitud, la honestidad, la capacidad política de Andrés Manuel son centrales. Pero Andrés Manuel solo
no lo habría hecho como Benito Juárez solo, sin la gran cantidad de dirigentes de una capacidad intelectual, política, teórica increíble, quizá la mejor generación de políticos mexicanos. Puedo empezar a hablar de los 4 grandes dirigentes teóricos: Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez; de los militares surgidos del pueblo como Vicente Rivapalacio, José María Arteaga, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz; sin los legisladores que hicieron la Constitución del 57 y luego las leyes de reforma, Juárez nunca hubiera podido hacer lo que hizo. Y con Cárdenas lo mismo. Entonces, quiero decirle a esa gente que no estoy criticando el liderazgo de Andrés Manuel, sino diciéndoles que no se olvide que es un trabajo colectivo de decenas de cuadros dirigentes, de cientos de intelectuales, de miles de cuadros jóvenes y no tan jóvenes que construyeron la organización del partido contra todo y contra todos, sobre todo entre 2012 y 2014, cuando en una hazaña política se construyó un partido que en 2015 se posicionó y que en 2018 ganó las elecciones y llevó a Andrés Manuel a la presidencia de la República, pero también conquistó la mayoría de las 2 cámaras. ¿Sí? Y ese partido, que para mí es una hazaña de la política, se concentró en 2013 y en 2014 en la formación política, pero a partir de 2015 dejó de hacerlo para ganar las elecciones, para concentrarse en lo electoral. Y creo que no estuvo mal. Lo que está mal es que a partir de 2018, de agosto de 2018, la secretaria general en funciones de presidenta se dedicó abiertamente a sabotear el proceso de formación política que era urgente, porque el partido se vació de cuadros. Fíjense, me eché yo una buceada a la alta esfera del gobierno federal y veo cuadros clave. Algunos pueden no simpatizarme, pero eso no importa. Cuadros clave en la construcción del partido que están hoy en la Secretaría de Gobernación: Alejandro Encinas, Rabindranath Salazar y Héctor Garza, solo para empezar, y de subsecretario para arriba. En la de Seguridad y Protección Ciudadana, yo vi el trabajo formidable de Alfonso Durazo en la construcción de Morena en Sonora, y que todos los cuadros centrales que tenía, muchos de los cuadros centrales que tenía Alfonso Durazo, se los trajo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la Secretaría de Bienestar, Javier May. En la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el extitular Víctor Toledo y la actual titular María Luisa Albores. En la Secretaría de Energía también me tocó ver cómo construía desde abajo Morena en Veracruz Rocío Nale, junto con el actual gobernador Cuitlagua García. En la de Agricultura y Desarrollo Rural, trabajamos, y Citlali es testigo de eso, en todo el esfuerzo de formación de 2012 a 2014, el subsecretario Víctor Suárez fue una persona clave, y también hay que decirlo, David Monreal, el otro subsecretario, también trabajó en la construcción de Morena. En la Secretaría de la Función Pública, un cuadro clave de Morena en la formación política, en la construcción de todo el diseño de los modelos de anticorrupción, la secretaria Irmeréndira Sandoval y los subsecretarios o directores generales Federico Juchín, Jesús Flores Maluf, y alguien muy vinculado al grupo de Irmeréndira Sandoval al frente de la Unidad de Inteligencia Financieras, Santiago Nieto, gente a la que vimos todo el tiempo. También en la formación política, el subsecretario de Educación Pública de Educación Superior, Luciano Concheiro, y la que dirige el fabuloso, formidable proyecto de las Unidades Benito Juárez, Raquel Sosa. En la Secretaría de Salud militaban en Morena el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell. En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la secretaria Luisa Alcalde Luján es un cuadro clave en la formación de jóvenes del partido. En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el secretario Román Meyer y los subsecretarios David Cervantes Peredo, que trabajó con nosotros en Tlalpan, y el subsecretario Plutarco García, ¿no? Podemos hablar de los gobernadores Claudia Sheinbaum, Cuitlagua García, Adán en Tabasco, de funcionarios de primer nivel como Horacio Duarte, como Gabriel García, como Alejandro Esquer, como Jesús Ramírez Cuevas. Y luego, fíjense, datos que nadie tiene o que se nos olvidan. ¿Dónde están hoy los 22 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de 2012 a 2015, cuando se construyó el partido sin recursos, contra todo y contra todos? El presidente del partido, Martí Batres, senador por la Ciudad de México. El secretario de Organización, Tomás Pliego, es el coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Marco Medina, el secretario de Finanzas, hoy es diputado federal. Jesús Ramírez Cuevas, personaje central de ese
Comité Ejecutivo Nacional, hoy es vocero de la Presidencia de la República. Froilán Yes, que es el secretario de Formación Política, es cónsul de México en McAllen. Rosario Pedra Ibarra, hoy es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alfredo Ramírez es coordinador de los diputados locales de Morena en Michoacán. Pati Ortiz Couturier es la primera alcaldesa de Magdalena Contreras. Ana Lilia Rivera es senadora de la República por Tlaxcala. Jesús Martín del Campo es diputado local en la Ciudad de México. Paco Ignacio Taibo II dirige magistralmente el Fondo de Cultura Económica. Terelupe Reyes es coordinadora de delegaciones de la Secretaría de Bienestar en todo el país. Bernardo Batis es miembro del Consejo de la Judicatura Federal, tras rechazar por cuestiones de edad un cargo en el Gabinete Federal. José Agustín Ortiz Pinchetti es el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Juan Carlos Loera es diputado federal con licencia, es delegado federal de los programas de bienestar en Chihuahua. Clara Brugada, cuadro clave y central en la construcción del partido, es actualmente alcaldesa en Iztapalapa. Jaime López Vélez, titular del órgano interno de control de la COFEPRIS. Todos los cuadros centrales del partido, y si no todos, la mayoría, se fueron al gobierno. ¿Sí? Y encima de eso, desde julio de 2018, la Secretaría General en funciones de presidenta saboteó la construcción de cuadros de recambio al sabotear permanentemente, y eso lo publiqué en La Jornada, al Instituto de Formación Política, ¿no? Y luego, cuando viene el nuevo, y con esto termino para no hablar más, cuando viene el Comité Ejecutivo Interino encabezado por el compañero Alfonso Ramírez Cuéllar, todas las decisiones que se toman cuando ya está formado el Congreso van a ser saboteadas con demandas judiciales. Ya estaba el Congreso armado. Hay un artículo clave de Martí Batres del lunes pasado, no este sino el anterior, en el que muestra los 7 pasos en los cuales un grupo político en particular, y yo sí, como no tengo el cargo que tiene Citlali y que ella no puede hacerlo, yo sí le puedo poner nombre y apellido. Mario Delgado y Ricardo Monreal, a través de Alejandro Rojas Díaz Durán, 7 veces judicializan todo lo que estaba haciendo. O sea, todo el mundo luego le echa la culpa a Alfonso Ramírez Cuéllar, diciéndole, es que no hicieron nada. Perdón, ya teníamos el Congreso armado y lo echaron para atrás, y 7 veces judicializaron las cosas durante el periodo de Alfonso Ramírez Cuéllar, ¿no, hombre? Y encima le echan a él la culpa. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Morena se vació de cuadros en 2018 y la posibilidad de volver a formar cuadros fue saboteada judicialmente. Bueno, primero no judicialmente, primero desde la presidencia interina del partido, Yeidcol, y luego judicialmente durante el periodo de Alfonso Ramírez Cuéllar, lo mismo que el proceso de cambio. Por eso lo convirtieron en un show mediático en el que un candidato se ha gastado no sé cuántos miles de pesos, millones de pesos, que todos podemos verlo porque en todas las ciudades del país hay anuncios espectaculares para este candidato, ¿no? Que fue el que judicializó el proceso interno. Bueno, ese es mi diagnóstico, mi análisis. Quisiera agregar algo rapidísimo a lo que dices, Pedro. Al inicio decías que justamente un problema es esta visión caudillista, que yo creo que a diferencia de otros liderazgos de América Latina, Andrés Manuel está siendo muy cuidadoso con esto. Es decir, de repente este lado nos frustra, ¿no? O sea, si Andrés Manuel nos dijera es A o es B, todo el mundo cerraríamos filas y seguiríamos caminando. La crisis que vive hoy interna Morena en gran parte se debe a que él se replegó, renunciando, digamos, a lo que él podría hacer como un liderazgo potente al interior de Morena. Él podría poner orden. Pero me parece que si logramos salir bien de esta crisis, el partido madura, y madura justamente a la claridad de que tenemos que seguir construyendo lo colectivo. ¿Qué pasó? Se critica mucho a veces de una manera muy simple a Evo Morales por volver a ser el candidato en su momento después de haber perdido la revocación de mandato, que por supuesto hay que decirlo, con un ataque mediático constante. Pero cuando todo depende de los liderazgos únicos, se vuelven más vulnerables en algún punto los procesos. Y yo creo que Andrés Manuel eso lo entiende muy bien, y contrario a lo que siempre quiere decir la derecha, que es autoritario y demás, creo que él tiene el temple y la capacidad para decir, yo voy a gobernar 6 años, yo ya construí todo esto, y si hay madurez de los liderazgos, pero fundamentalmente de la militancia empuje, pues creo que la transformación durará mucho más si logramos aprender a construir sin
O sea, claro, tenerlo a él siempre como referente, como claridad, muchos de nosotros tratamos de seguir sus pasos, pero sin que todo dependa de ese liderazgo único. Creo que a la larga va a ser una decisión muy acertada de Andrés Manuel. Sin duda, perdón, porque Andrés Manuel tiene un profundo conocimiento de la historia y una vocación maderista y democrática irrenunciables, ¿sí? Sin duda. Sí, Tlali, pero yo ahí quisiera preguntarte una cosa que me parece clave. Asumiendo ya el resumen que nos ha dado Pedro de cómo el partido pierde muchos de sus cuadros porque están en funciones de gobierno, asumiendo que el papel de la sociedad es muy relevante que se pondere y se propicie, pero también asumiendo una realidad, Citlali, que tú, que nos das confianza y que ha generado un vínculo interesante entre lo que tú planteas, lo que la Unidad de las Izquierdas inicialmente planteamos, que era la candidatura de Flavio, y que finalmente vemos que no hay grandes distancias en lo que se propone. ¿Qué oportunidades reales tenemos de generar un partido que realmente esté a la altura del reto? Un partido que coadyuve, que refuerce, que acompañe, que impulse una política encaminada a conseguir la cuarta transformación en esta etapa de Andrés Manuel. ¿Por qué? Es mi pregunta y quiero a ver si puede ser precisa y concreta la respuesta. Tú entras como secretaria general, pero venimos de una estructura estatutaria donde el secretario general tiene muy poco peso, ¿sí? Realmente es una estructura estatutaria donde el gran peso se le da a quien dirige al partido. Y en ese sentido, se puede decir que de entrada tú estarías acotada por el propio marco estatutario nuestro, primero. Segundo, tú surges en este proceso electoral acompañando la posibilidad de que Porfirio Muñoz Ledo sea el secretario, el presidente del partido. Pero en una perspectiva en la que no se tenga todas las posibilidades de un impulso armónico, es evidente que vamos a tener fuertes dificultades para poder hacer una transformación relevante del partido. La carta que dirige incluso Mario Delgado a Jacob hace 2 o 3 días, ponderando su enorme capacidad de conducción, su congruencia, su perspectiva, la verdad es que a muchos de nosotros nos ha generado pues una situación bastante de muchas dudas o afirmaciones que no son para nada positivas. Entonces, en esta perspectiva, ¿sí? Yo quisiera que tú nos dijeras en tu ruta, en tu visión, qué hacer para que este partido pase a ser un actor verdaderamente a tono con las necesidades de este momento. Nada más señalo 2 cosas más muy puntuales. Una, en el próximo proceso electoral necesitamos candidatos auténticos, respaldados realmente en la sociedad, al margen de dedazos, de favoritismos, de fórmulas tramposas, ¿sí? Es una condición fundamental que necesitamos. 2, necesitamos preparar las condiciones para que no nos vuelva a pasar lo que hoy nos pasó, que no podemos elegir adecuadamente a la nueva dirección porque ni siquiera tenemos un padrón estatutario que sea una base que nos permita construir todo el proceso de renovación partidaria. Y necesitamos con urgencia un Congreso Nacional que permita transformar a fondo a Morena y generar cauces auténticos de desarrollo basados sobre todo en una democracia participativa de los propios militantes. Pero esto se tiene que empezar a construir desde ya. ¿Cómo hacerlo, Citlali, cuando de entrada pues hay muchos retos y estatutariamente estaríamos de alguna manera acotados, máxime si existe una fuerza que está interesada en que no se avance en el sentido adecuado? Sí, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es involucrar cada vez más a la militancia, porque, digamos, el recuento que hizo Pedro me parece que es acertado y no perderlo de vista. El Comité Ejecutivo Nacional, que solo cambiará la presidencia, vamos a ver qué pasa con eso, y la Secretaría General, tiene ya una composición muy sui generis, es decir, a cómo se están acomodando las fuerzas y a cómo se está dando el ahora apoyo a Jacob
digamos, a Mario y a todas las alianzas de Mario, que curiosamente eran alianzas que ella criticaba, prácticamente el Comité Ejecutivo Nacional o su integración podría estar muy alineado en este caso, si gana Mario Delgado, a Mario Delgado, y si gana Porfirio, pues va a complicarle un poco la vida como lo hizo con Alfonso. Yo creo que si involucramos a la militancia en la toma de decisiones, va a ser mucho más fácil poder hacer contrapesos, si ese es el escenario, digamos, el escenario en el que prácticamente unas voces estemos solas, aun cuando yo sería la Secretaría General, porque creo que la perspectiva de algunos solo es desde un enfoque partidista y electoral, esperemos que no electorero, pero por lo menos partidista y electoral. Y la preocupación de muchos de nosotros, por supuesto, es transitar de manera adecuada el proceso electoral con candidatos y candidatas leales al proyecto, pero también nos preocupa y nos ocupa seguir fortaleciendo el movimiento. Es decir, tenemos claro que Morena es un partido movimiento. Pienso que mientras algunos estarán solo enfocados en el partido, si acercamos a la militancia, si la involucramos, si la vinculamos, podemos estar nosotros en ambas vías, en ambas pistas, digamos. Es decir, sí caminando hacia el 21, garantizando un proceso de definición de candidaturas internas que mida elementos no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Pero me parece que necesitamos, yo estoy convencida de lo que dijo Andrés Manuel, la militancia es mucho pueblo para tan poco dirigencia. Si a la militancia le damos tareas, herramientas, le recuperamos el regeneración, que desde ya tendríamos que estar trabajando para tener un nuevo regeneración o un nuevo número, si fortalecemos los comités de base, los comités seccionales, si empezamos a generar estos acercamientos, que fue parte de lo que hicimos al dialogar con la unidad de las izquierdas, con Flavio, a empezar a articular, digamos, el sector crítico, el sector de movimiento, el sector de izquierda, porque en esta pluralidad interna de Morena hay quienes incluso se atreven a decir que Morena no es un partido de izquierda. Bueno, quizás no ubican. No han leído los documentos. Sí, no, están cañón, ni siquiera han leído lo más básico. Pero bueno, entonces necesitamos ir articulando eso. Yo decía, en vez de aliarnos con el Partido Verde, habría que buscar alianzas con el movimiento social. Que en las candidaturas haya espacios, en las candidaturas externas, a movimientos que siguen dando la batalla contra mineras, en defensa del agua, en defensa de sus territorios, al movimiento indígena, al movimiento feminista, a nuestros compañeros de la población LGBTI. Es decir, me parece que tenemos que empujar hacia acá. Y yo miro mi papel en la Secretaría General justamente como eso. Ojalá no tenga que ser confrontado y no tenga que ser difícil y podamos generar un comité ejecutivo nacional donde se pueda dialogar, proponer y avanzar. Vamos a ver, depende en gran parte. Yo también busco ser muy institucional en este momento, aunque todo el mundo sabe que suelo ser a veces también muy crítica o muy dura, porque me parece que vamos a tener que transitar con toda esa pluralidad de Morena representada en el Comité Ejecutivo Nacional. E insisto, que algunos de ellos solo piensan en la visión político-electoral y olvidan que al final lo más valioso de la Cuarta Transformación es la movilización de conciencias, el movimiento, seguir informando, seguir concientizando, seguir organizándonos y conformar algo que en el fondo creo que es uno de los objetivos más profundos de la transformación y que Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo insiste, que es el poder popular. Es decir, cuando el poder popular sea una realidad más palpable y esté avanzando y podamos abonar a la construcción de eso, el poder popular cada vez quedará más reducido. Entonces, depende mucho también de quién gane la presidencia y ojalá todas y todos tengamos la altura de miras, de entender lo que se juega en los próximos meses, para no repetir lo que pasó en Coahuila o en Hidalgo, y para que el presidente tenga un acompañamiento, ¿no? En el caso de las firmas para el juicio de expresidentes fue evidente. Nos encontramos ahí, Flavio, tú, otros compañeros, prácticamente el partido estuvo ausente de eso y afortunadamente salió, pero así saldrán otras tareas en las que necesitamos
fundamentalmente fortalecer al movimiento. Entonces, yo creo que lo mejor es involucrar a la militancia, tratar de hacer públicas todas las decisiones que se toman y que la militancia nos ayude si en algún momento las decisiones que buscan tomarse son ajenas a los principios e ideales de nuestro movimiento. Y hay que fortalecer nuestros organismos internos que continúan, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, el Instituto Nacional de Formación Política, que son, digamos, órganos internos que han sido muy demeritados, muy lastimados, muy ninguneados por quienes incluso no conocen la vida interna de nuestro partido y no ubican que ahí es donde se toman la mayoría de las decisiones. Entonces, bueno, yo creo que la clave va a estar en eso, que la militancia no nos suelte y siga al pendiente y acompañando. Pedro, desde tu perspectiva, yo quisiera saber si compartes esta idea. Cuando Andrés Manuel llamó al voto parejo para conquistar el Congreso y presidencia de la República, llamó a evitar lo que en América Latina ya estábamos viendo, volviendo a la experiencia latinoamericana. Convocó a que evitáramos el golpe de Estado desde el Congreso, el bloqueo desde el Congreso, que conquistáramos la Cámara de Diputados como elemento que empujara la transformación y que no fuera un obstáculo, que conquistáramos la mayoría en el Congreso. Hoy tenemos la tarea estratégica de reconstruir el partido, de generar los cuadros políticos que van a entrar al relevo también, que van a fortalecer la transformación. Pero también tenemos la tarea en la puerta de conquistar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y tenemos también la tarea de reconquistar la confianza del movimiento social. Porque hay que decirlo, tenemos un periodo de gracia y hay un distanciamiento del partido con el movimiento social. Hay que decirlo con mucha claridad. Una dirigencia provisional, burocratizada, con una perspectiva que le parecía simpático lo que le llamaba primor, que decía que preferían el primor al PRIAN, nos separó del movimiento social y en muchos casos nos confrontó con el movimiento social. Coincidimos con la compañera Citlali, pero digo, en esa perspectiva, Pedro, ¿cómo ves el papel de la sociedad y el papel de la militancia para reconstruir el partido, para rehacer los cuadros y para conquistar la Cámara de Diputados como elemento de consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación? Bueno, primero quiero continuar por donde iba Citlali, diciendo que el actual Comité Ejecutivo Nacional es un Comité Ejecutivo Nacional que para mí carece de la legitimidad interna que tendría que tener. ¿Por qué? Porque una vez más, medio Comité Nacional se fue al gobierno, empezando por los personajes claves. El presidente del partido, ¿sí?, Andrés Manuel, y los secretarios de Organización, de Finanzas y de Comunicación, que son personajes muy cercanos a Andrés Manuel y que están en posiciones de mucha confianza. Gabriel García, Alejandro Esquer, César Yáñez y otros más, ¿no? Y entonces esos huecos fueron llenados de manera no estatutaria o no claramente estatutaria por personajes, casi podemos decir designados por la Secretaría General en funciones de presidenta. Y luego, cuando viene el Congreso Extraordinario en el que sale electo presidente Alfonso Ramírez Cuéllar, se queda en la mitad de ese comité nacional, ¿sí? Entonces, es un comité nacional que de verdad tendría que haber sido renovado por completo desde febrero y que la judicialización de la vida del partido lo impidió. Entonces, una tarea que yo le diría urgente a Citlali es, sí hay que renovar el comité nacional para que todo el comité nacional tenga la legitimidad que no tiene ahorita y que gane quien gane, ¿sí? Yo apoyo abiertamente a Porfirio Muñoz Ledo, pero gane Porfirio o gane Mario Delgado, tampoco va a tener el presidente del partido, y que de una u otra manera, la única que va a tener por la especie de consenso que se dio, es Citlali. ¿Sí? Bien, entonces ese comité tiene que renovarse pronto, pero de acuerdo con los estatutos del partido y no con los caprichos
de quienes judicializaron el proceso, ¿no? Mario Delgado y Ricardo Monreal. Ahora, están criticando a Mario Delgado y a Ricardo Monreal, pero como legisladores sí han hecho su trabajo, ¿sí? Como coordinadores de sendas bancadas, sendas significa cada una, ¿sí? Mal que bien, y aunque hayan hecho cosas criticables, ¿quién no es criticable? Creo que Mario y Ricardo sí han hecho su trabajo. ¿Sí? Por eso me gustaría que lo siguieran haciendo, que Mario Delgado se quedara donde está, ¿no? Y el desafío es, esto que se logró, que es la mayoría en ambas cámaras, tiene que ratificarse en 2021, pero con más cuidado para que no se nos cuelen Lili Telles, ¿no? Mi conflicto frontal con Ricardo Monreal en estos tiempos fue que, como bien dice Citlali, organismos clave del partido han sido muy debilitados porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que preside con enorme honradez, rectitud, apego a principios, don Héctor Díaz Polanco, pues de pronto falla y se judicializa, ¿sí? Y entonces echan atrás los logros de la Comisión de Honestidad y Justicia. En mi estado, Guanajuato, ha sido paradigmático en este caso, ¿no? 3 veces se ha echado atrás a un grupo familiar que preside Morena y 3 veces han demandado ante el tribunal y han revertido las decisiones de la comisión. Y eso fue lo que hizo Ricardo Monreal cuando la comisión instruyó a separar a Lili Telles. Por una cosa obvia, Lili Telles es panista y no solo panista, es de la derecha del PAN, ideológica, política y moralmente. Y ya lo demostró, ya se fue con ellos. Entonces, evitar eso, pero sí, nuestro desafío es ratificar esa victoria que se obtuvo en 21 y volverla a tener, perdón, que se obtuvo en 18 y volverla a tener el año que entra. Y en ese sentido, pues es el gran trabajo del partido. En cuanto a los movimientos sociales, es natural que sean más impacientes. Y se han mandado señales correctas en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, hay una oferta de campaña que es elevar a rango constitucional los acuerdos de San Andrés. Todavía no se ha hecho, ¿no? Pero también lleva el gobierno menos de 2 años y apenas está desglosando el cochinero que dejó durante los 10 meses que yo fui funcionario público. Me consta que era un desastre, no solo el cochinero que se dejó, sino todos los obstáculos para el trabajo del gobierno que están en lo institucional y que hay que ir limpiando, ¿no? Entonces, yo cuando voy con los compañeros del movimiento social, acabo de estar en Loma de Bacum con los yaquis. Estuve la semana antepasada en la comarca lagunera con la gente que está defendiendo la tierra y el territorio y el agua, ¿sí? Sí les pido un poco de paciencia a veces, ¿no? A veces mi papel es decirles, ahí va, pero Roma no se hizo en un día y desmontar el desastre que dejaron requiere, salvo que lo queramos hacer por fuera de la ley, que es lo que nunca va a querer hacer Andrés Manuel, ni nosotros, ¿sí? Salvo que queramos hacerlo por fuera de la ley, hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces sí, y también ahí reitero, ahí sí manifiesto mi respaldo a gente a la que dentro de la política del partido no respaldo, como Ricardo Monreal y Mario Delgado, pero que como legisladores y coordinadores están haciendo su trabajo, ¿sí? Ojalá lo sigan haciendo. Citlali, yo quisiera hacerte un comentario y quizás una propuesta. Bien. Mira, estamos en una situación partidaria que por todo lo que se ha dicho, creo que aquí entre los que estamos aquí y algunos cientos de miles más de morenistas, tenemos una conclusión clave. El partido de Morena tiene prácticamente 2 años que no ha estado a la altura del reto, que no ha hecho su tarea y que es una deficiencia muy grande en un proceso de transformación nacional. Por una serie de errores acumulados que no son solo del ala más conservadora, sino también del ala progresista de izquierda, hemos llegado a que el tribunal nos imponga una ruta y el INE un método, que en lugar de acercar una decisión que esté acorde con las necesidades del partido, podremos tener un resultado que de alguna manera venga a ser un obstáculo más para el desarrollo del partido. La buena noticia, de manera clara y directa, es que tú eres la secretaria general. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia
es que tenemos una serie de elementos que van a ser obstáculos muy difíciles de sortear para poder avanzar hacia la regeneración, en principio, de nuestro partido. Y en ese sentido, ¿qué hacer en este momento? Yo decía un poco, la Secretaría General está acotada por el propio estatuto. Y tú señalas, sí, pero por eso hay que darle poder a la militancia, poder a las bases, impulso a las decisiones desde abajo. Sí, pero eso pues ya lo tenemos encima. En muy pocas semanas seguramente tendremos ya candidatos a gobernadores en 15 estados. Y en otro poco más, no muy lejos, 120 días, quizás tendremos ya que tener candidatos a presidentes municipales y a diputados. Es una etapa difícil porque se empiezan a mover muchos intereses en la lógica de los espacios electorales. Entonces, ¿qué es lo que yo señalo? Que de no actuar pronto y con mucha claridad, la Secretaría General podría quedar anulada en este proceso que está por venir, ¿no? Yo creo, Citlali, que es el momento de que se pueda llamar, en cuanto tengamos ya claridad de esta etapa, que será cuestión a esta altura del partido de horas, porque cabe ser el señalamiento que estamos haciendo este programa un día antes. El día de mañana, cuando se proyecte, es el sábado, y ya sabremos desde ese momento, espero, quién gana la presidencia acorde con los métodos del tribunal y del INE. Pero lo que menos tenemos es tiempo. Yo creo, Citlali, que es muy importante que esa irrupción que tú dices, y que yo creo que todos los morenistas, o la mayoría, coincidimos, de que se tengan espacios mayores de acción, de reflexión, de propuesta, pudiera ser tener un inicio haciendo una gran asamblea nacional la próxima semana que nos permita que la expresión auténtica de la militancia pueda expresarse, pueda plantear las necesidades, pueda generar las alternativas para que de esta manera el sentir de esta base se vea acompañada por la secretaria general e incluso, no descarto, por el presidente del partido, ¿sí? Porque de otra manera esa estructura de la que estamos hablando, eso que decía Pedro, que es tan importante, que de alguna manera el Comité Ejecutivo Nacional es una estructura, no todos, hay quien se salva, pero muchos de ellos funcionan en la lógica de pago por evento, porque están en el Comité Ejecutivo Nacional y ahora tienen que ser delegados de tal o cual estado o tienen que tener tales o cuales concesiones. Eso es inadmisible en la etapa que viene. En la etapa que viene tiene que prevalecer el interés del partido, tienen que prevalecer los mejores candidatos, tienen que prevalecer métodos honestos, transparentes, legítimos de elección de nuestros futuros representantes. Pero todo esto no va a ser un regalo gracioso a la mayoría del partido, al partido en su conjunto. Yo creo que es hora de que si el proceso del tribunal y el INE le negaron la palabra y negaron la voluntad del partido, es el momento que esa voluntad y esa palabra se recupere por alguna vía. Esa era la sugerencia que yo quería hacerte y me parece muy importante lo que tú puedas opinar al respecto. Sí, a mí me parece que, digamos, es algo que sin duda tenemos que plantear y planear. Yo veo difícil que podamos cambiar el Comité Ejecutivo Nacional porque entraríamos en otro proceso interno, en otro proceso de confrontación y por la manera en la que las fuerzas se han dado, ¿no? Hay que decirlo, hay una gran alianza entre muchos que no se ven, o aparentemente no se ven, y que tienen, digamos, una influencia sobre la mayor parte del Comité Ejecutivo Nacional. Esta asamblea quizás virtual, o habrá que ver cómo se realiza, creo que podría ser importante. Y algo que yo he estado planteando es como una especie de acuerdo de unidad, es decir, puntos muy claros, ¿no? A los que todos nos comprometamos, si es que todo el mundo nos decimos obradoristas y preocupados por la cuarta transformación. De entrada, que se respete el método de las candidaturas, porque en muchas partes del país ya se han repartido candidaturas y se ha hecho como vínculos o alianzas a través de esa lógica.
Dos, pues respetar los estatutos, porque pareciera que esta sentencia del tribunal nos abre la puerta a que ya tomemos decisiones fuera de la lógica estatutaria. Entonces, bueno, creo que sí necesitamos ir construyendo en colectivo una serie de premisas básicas a las que más allá de caras sea el rumbo, ¿no? Es decir, no se trata de quiénes van a estar, o sí, pero también cómo y para qué y con qué. Entonces, bueno, lo tomo en nota, creo que sí tendría que hacerse lo más pronto posible y pues ya les estaremos ahí avisando y compartiendo la viabilidad de hacerla o las resistencias si es que se darán o se dan para concretarla, ¿no? Pedro, las tareas como vemos son intensas, estamos en el umbral de una decisión, muy importante del INE. Yo creo que, espero que la decisión del INE se corresponda con la voluntad del partido, de la militancia, eso deseo, pero lo dejo como un buen deseo, no tengo mucha confianza en la decisión del INE, pero tenemos una secretaria general. Tú como militante de izquierda, como obradorista, como un hombre que construyó el partido, estamos casi cerrando el programa, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué le pedirías a la secretaria general, compañera, militante de izquierda, para esta etapa, desde tu perspectiva? ¿Qué le propondrías? ¿Cómo empujar para que Morena sea lo que necesitamos que sea? Un eje de la cuarta transformación, un eje de una transformación democrática y de izquierda en el país. Creo que lo que dijo Citlali en su anterior intervención es muy claro y eso, que haga eso. Creo que ella lo tiene claro, ¿no? Y pues que vaya por ahí, por donde nos dijo. ¿Sí? Vale, José Antonio. Bueno, pues mira, yo la verdad que he escuchado a Citlali en varias entrevistas, coincido con lo que ella ha señalado, en mucho este asunto de sacar buenos candidatos, reconciliarnos con la militancia, reconciliarnos con el pueblo de México que tanto espera de este partido y que desgraciadamente le hemos estado fallando. Hay que partir de eso. Morena le ha fallado hasta el momento al pueblo de México. Morena no, su dirección. No Morena no, su dirección. Bueno, tienes razón. La representación de Morena, la élite gobernante de Morena, ¿sí? Muchos de los cuadros que debieran de haber sido cabeza para la transformación de este partido y de este país, le han fallado, ¿sí? Y en ese sentido, si hemos fallado, afortunadamente, como bien lo dijo Andrés Manuel, cuando dice, vean ustedes, el partido ha fallado, y le preguntamos a cualquiera, ¿cómo podemos avanzar? ¿Por quién hay que votar? Y dicen que por Morena. Es decir, tenemos una enorme oportunidad. Tenemos un voto de confianza del pueblo de México en este momento todavía y tenemos que corresponder a esa confianza. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo digo que actuando rápidamente, en el sentido correcto y generando las condiciones de participación del pueblo y de la militancia. ¿Sí? Abajo somos muy fuertes, muy fuertes. Este partido tiene extraordinaria fuerza abajo en el pueblo, pero tenemos que tomar ya los cauces necesarios. Y cuando yo he escuchado a Citlali, me convence mucho lo que dice. Es más, no me convence, yo ya estaba convencido de eso. Hay una coincidencia en la visión, pero lo que sí me preocupa es si tendremos la fuerza, y sobre todo ella tendrá la fuerza y la voluntad para llevar esto tope a donde tope. Y yo lo que quiero aprovechar, más que para ratificar esa visión, para decirte, Citlali, que debes de estar muy consciente que atrás de eso que tú has expresado, somos cientos, somos miles de morenistas que estamos dispuestos a avanzar en esa perspectiva. Y que en ese sentido, al margen de una estructura jerárquica, que tú estés consciente de que es mucho lo que está en juego. Estamos ante una elección que va a marcar pautas, que va a generar las condiciones para el segundo capítulo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y él necesita diputados que verdaderamente estén en la causa morenista. Como bien lo dijo Pedro,
No necesitamos que esto se llene de Lili Telles. Al contrario, estamos claros que hay que hacer alianzas con la gente que va a reforzar estos objetivos, ¿sí? Tanto de la sociedad como de otros partidos, pero que sean presentables públicamente, ¿sí? Estamos en la perspectiva de que la gente, toda esa confianza que nos ha dado, se vea ahora reforzada por los resultados que nosotros le demos. Y en ese sentido, yo simplemente ratifico ese compromiso y te digo que no te envidiamos, Citlali, porque tienes una carga enorme, que vamos a estar muy atentos para ver cómo se desarrollan las cosas, pero también muy dispuestos a acompañarte y a reforzarte en ese sentido y en esa responsabilidad tan grande que ahora tienes. ¿Nos quieres dar un mensaje final, Citlali, por favor, para cerrar el programa? Sí, agradecerles la confianza y el respaldo. Yo estoy muy consciente de lo que se juega, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Me parece que Morena tiene que abrazar su autoridad política, su autoridad moral y no soltarla, y que se pone en riesgo cuando ponemos candidatas o candidatos a través del pragmatismo electoral, de acuerdos, de alianzas en la mesa. Y me parece que esa es una cosa que tenemos que cuidar muy bien, pero también no perder a nuestra militancia que está enojada, está sentida, está harta del conflicto popular, pero está dispuesta a acompañar al presidente a la Cuarta Transformación. Y me parece que lo vamos a lograr porque somos mayoría. Es algo que en todas las visitas en los estados de la República que hice, le decía a los compañeros, y creo que los confrontaba una realidad, porque en el desánimo, en la decepción, en el enojo, a veces se olvida que no estamos solos. Es decir, hay una gran mayoría, la gran mayoría de la militancia de Morena va a defender hasta el final que Morena no se convierta en un partido político más y que no sea cooptada por intereses creados o de grupo. Y en ese sentido me parece que lo tengo claro, no como una cosa de ego, sino más bien de responsabilidad, que hay un gran respaldo y una gran expectativa de la militancia hacia mi papel como secretaria general en el partido. Y me parece que esa fortaleza o con esa fuerza yo llego al Comité Ejecutivo Nacional y de esa fuerza me valdré cuando sea difícil, porque todo lo que hemos visto en estos 2 años me parece que desnuda también y de alguna manera ha servido para eso, para desnudar quién es quién en la disputa por el poder, que algunos se han desnudado en ese camino y me parece que por eso hay decepciones, hay sorpresas, pero está bien saber de qué lado está cada quien, no en un tema de grupos, sino de qué lado de la historia, es decir, en el interés personal o de grupo o en el interés colectivo y de la nación. Y digamos, ya hay un mapeo, ¿no? Una radiografía un poco más clara de cómo se están jugando las cosas al interior y por supuesto que yo me apoyaré y busco representar a la militancia, a la mayoría de la militancia que está muy clara, nada más que falta orientación, falta una institución, falta una herramienta que es el partido. Y bueno, pues sepan que le voy a dar con todo. Sin duda no va a ser un día de campo, va a ser un tema pues de mucha entrega, de mucho compromiso, de mucha claridad. Habrá batallas que daremos, ojalá se libren de la mejor manera, pero yo estaré, sé que puedo respaldarme y que puedo acompañarme de compañeros como ustedes y de compañeros miles que hay en todo el país, que por supuesto tienen claro quién es quién y tienen claro qué no queremos en Morena y qué sí queremos. Entonces, pues ya estaremos platicando seguramente en otros momentos y en otros espacios de cómo se van desarrollando este futuro inmediato de Morena, que de entrada una parte se definirá en quién gana esta encuesta, y yo como Flavio pues nunca he confiado en este proceso ni en este método, sobre todo porque está en manos de un árbitro con intereses y en manos de 3 empresas privadas, también con intereses sobre todo económicos. Entonces, bueno, a ver qué pasa, pero vamos a darle con todo y que la militancia esté al pendiente y nos esté acompañando. Muchas gracias, Citlali. Muchas gracias, Pedro. José Antonio, si quieres
despedir. Agradecerles también a ambos, a Pedro y a Citlali, y ratificarles que la verdad, el partido tiene un potencial enorme, somos muy fuertes, hemos tenido deficiencias en la conducción, pero yo creo que estamos optimistas. Vamos a salir adelante. Es correcto. Nos vemos Buenas pronto. noches, muchas Un gracias. abrazo. Buenas noches. Bye. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche estuvimos con Citlali Hernández y con Pedro Romero, dos brillantes compañeros de izquierda. Gracias.